Chicos, bienvenidos a la clase de Historia para los primeros grados 101, 102 y 103. Esta vez vamos a ver lo que es la posguerra y los bloques hegemónicos. Recordemos que a la fecha vimos un esbozo, un panorama muy general de lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y etapas posteriores. A partir de este tema vamos a empezar a analizarlo un poco más a detalle, chicos. Espero que vayamos tomando apunte, ya saben, vamos a hacer recuadros importantes, que son los conceptos que yo les indique o que ustedes vean, que los estamos remarcando, y eso los vamos a transcribir en nuestro cuaderno. Bien, chicos, antes del término de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo las conferencias de Yalta y Potsdam, celebradas en febrero y julio de 1945, entre los tres grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial: Inglaterra, Rusia y Estados Unidos de América. Estas conferencias tenían como propósito la reconstrucción política y económica de las regiones afectadas por la guerra. En estas conferencias se reconoció que era necesario crear un plan de reconstrucción de Europa. ¿Para qué? La reconstrucción política y económica de las regiones afectadas por la guerra era parte importante. Recuerden que tras los bombardeos, tras la guerra entre países, quedó devastada la economía, tanto industrial como rural, de la mayoría de los países que intervinieron en ella. Entonces, se hace necesario un plan para la reconstrucción de Europa, no solo para la parte económica, sino también reconstruir las grandes ciudades. ¿Se acuerdan las indemnizaciones que recibirán los países vencedores? ¿Qué es lo que Alemania va a tener que pagar? Ya hemos tratado este tema. Sin embargo, en este momento, en estas dos conferencias, se ve cómo va a reconstruirse toda Europa. Además, se abrogan el derecho a juzgar a altos mandos japoneses y alemanes por los crímenes de guerra. Recuerden que era el bloque de Italia, el bloque de Japón y el bloque de Alemania quienes conformaban la parte opositora a los aliados, que fue Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Francia. Se abordan también las diferencias ideológicas de Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos de América, que no había sufrido en su territorio los estragos de la guerra, pudo mantener su economía y afrontar los gastos del conflicto, convirtiéndose en el aliado económico, técnico y militar de los países de Europa Occidental. Recuerden, y ya hemos hablado de esto, Estados Unidos no tuvo ningún problema dentro de su territorio porque la guerra no fue en él, fue del lado de Europa. Toda la devastación, los bombardeos, el paso de el armamento militar, el paso de los transportes militares de los soldados, toda esta parte la vivió Europa, no la vivió Estados Unidos. Su territorio como tal sirvió nada más para apoyo a Europa. Estados Unidos de América tiene el dinero para ayudar a los países de Europa Occidental, que tenían gobiernos identificados con el capitalismo y cuyas economías estaban destrozadas. Con apoyo de Inglaterra, estableció bases militares, inversiones y ayudó a reconstruir Europa Occidental para garantizar sus alianzas. Ya habíamos hablado en algún momento del Plan Marshall, en el cual se decide que tras este plan van a apoyar a Europa para que reconstruya toda su industria, su economía, su política, su sociedad, pero también llevaba implícito que nada de Europa o ningún país de Europa iba a entrometerse en nuestro continente. Por su parte, la Unión Soviética, después de varias décadas de haber establecido un régimen comunista, había alcanzado un importante desarrollo económico, político, social, cultural y tecnológico, que contribuyó a elevar el nivel de vida de la población. Por primera vez, la sociedad tuvo mayores oportunidades en educación, salud y desempleo. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial, Rusia estaba organizando su forma de gobierno, empezó e inició la forma en cómo iban a desarrollar su economía, su política y por ende cómo se iba a llevar a cabo la vida de la población rusa.
La Unión Soviética contaba con el apoyo de los países aliados de Europa Oriental, donde los grupos socialistas habían alcanzado una mayor presencia, chicos, y se identificaban con el modo de gobierno y de vida de la sociedad rusa socialista. Acuérdense que eran dos bloques, el economista, que era el economista, que es economista liberal, que es el occidental, encabezado por Estados Unidos, y el Estado, que es el que organiza todo, socialista, que lo encabezaba la URSS. Aquí tenemos que tener muy en cuenta lo que hemos estado trabajando, lo que fue la Guerra Fría. Las diferencias ideológicas entraron aquí a jugar un papel muy importante porque había fricciones entre ambas naciones, lo que era Estados Unidos, el capitalismo, y la URSS, que era el socialismo. Esto ya lo hemos tratado. Ambas querían tener el mayor número de aliados para analizar su dominio en Europa. La URSS apoyó a los partidos comunistas para que tomaran el poder en los países de Europa Oriental, mientras que Estados Unidos tomó este avance comunista como una afrenta contra sus aliados. Entonces, él decide protestar y evitar esto. Parte de este tema lo hemos tratado. Pero ahora, ¿qué es lo que pasaba? Ya vimos la guerra, ya vimos que terminó, estamos en la etapa de la Guerra Fría. Recuerden que un proceso histórico, tenemos que contextualizarlo. ¿Qué es lo que sucedió después de esto? Bueno, vamos a ver las otras caras de la Guerra Fría. Se da un fuerte impacto en los avances tecnológicos, un desarrollo de armamento, las comunicaciones, en la cultura y en lo deportivo. Tenemos que tener en cuenta, chicos, que para entender un proceso hay que entender algunos aspectos de la cultura del siglo XX, porque nos englobamos en él. Además, esto nos va a proporcionar una visión más amplia de lo que fue en ese momento la Guerra Fría y cómo la vivió, los diferentes aspectos de nuestra vida natural, cómo fueron tratados estos temas. Entonces, vamos a empezar, les digo, nosotros los avances tecnológicos, no todo fue malo, no todo fue guerra. A partir de eso, el humano aprendió y de ahí retomó los avances que tuvo dentro de la guerra y los transformó para beneficio de la comunidad internacional. Aquí, en las otras caras de la Guerra Fría, tenemos también que contemplar los eventos deportivos. Había unas olimpiadas, recuerden 1968 México, teníamos también en música uno de los representantes, Elvis Presley, que lo puse como ícono, pero realmente fueron muchísimos más. Se daba la época del hipismo y teníamos dentro de los representantes a muchos más. Vamos con la primera actividad. Observa las fotografías y en tu cuaderno copia los pies de foto de cada imagen. Les permito que hagan captura de pantalla o que la copien. De todos modos, el video va a estar disponible para que puedan consultarlo. Les doy un minuto. Ok, tenemos a 4 personajes. Edwin Aldrin en la Luna cuando llegaron, 1969. Mahatma Gandhi, 1946. Los Beatles, 1967. Y Steve Jobs, 2007. ¿Qué vamos a hacer con ellos, chicos? Bueno, todos ellos regresamos a nuestra diapositiva. Van a investigar vía internet quiénes son cada uno de estos personajes. Por favor, ponemos el nombre. Si tienen imagen adelante, si no, no hay ningún problema. Me ponen el nombre del personaje y quiénes fueron cada uno de ellos. ¿Qué hicieron? Ya saben qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Nosotros vamos a contestar qué hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, por qué lo hicieron. Digamos que va a ser una pequeña biografía de cada uno de ellos. ¿Ok? Siguiente actividad. Actividad 2. Elabora una línea de tiempo en la que vas a plasmar la información solicitada. Aquí nosotros podemos recurrir, chicos, a realizar una investigación vía internet en la que veamos los momentos más importantes del siglo XX y parte del siglo XXI. Y vamos a ver en cada uno de ellos cuáles son los sucesos más importantes y los vamos a plasmar en una línea de tiempo, en el área política, en el área cultural y en el área tecnológica. Te pongo unos años.
te va a facilitar así. Yo pongo quinquenios, si quieren hacerlo por décadas, adelante, no hay ningún problema. Si tenemos alguna duda, podemos remitirnos a la página 220 y 221, en donde se encuentra una línea de tiempo que corresponde al panorama general que estamos viendo, es el periodo que vamos a estudiar. Chicos, espero que este video les sirva de algo, ya saben cómo trabajamos. Les agradezco que estén pendientes, espero sus observaciones en la plataforma. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente clase.